muy clavados en el contexto. Pero lo que pasa con ellos es que hacen como una serie de, no reglas, pero como unas doctrinas. Y dicen, vamos a interpretar la Biblia de acuerdo a esta imagen, de acuerdo a este filtro fundamental. Ahora es buenísimo porque uno no se sale de los parámetros que a veces son peligrosos. Y va entendiendo una la Biblia de una manera expositiva, de una manera escrita, de una manera sistemática, como dice Wayne Grudem. Pero no nos podemos quedar ahí. Ahora, hay otra parte que eso pasó ya más, un poco más la iglesia moderna, que todo lo que busca la iglesia moderna es la aplicación personal. Ya se me enseñó la palabra, esta palabra tiene que ir dirigida a mí para que yo salga de aquí y la pueda empezar a hacer. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que estos dos extremos son necesarios? Son buenos. La palabra escrita, el fundamento estable, firme de la palabra, pero a la vez necesitamos cómo aplicarla en nuestro diario vivir. Si conocemos pura doctrina, pura teología y puros conceptos, pero no la ponemos en obra, fe sin obra es fe. Así es. Entonces necesitamos el conocimiento teológico de la palabra, pero también necesitamos aprender a hacer cómo hacerle, ¿verdad? Es, por ejemplo, si usted se compra un cajón bien bonito, color acá así como charcoal acá, y ya lo viste tú en la caja, se mira así bonito, lo compraste en IKEA. Bueno, si lo compraste en IKEA era como grisesón, anaranjadón, así como que no se sabe bien qué es, ¿verdad? Y lo viste y dijiste, y lo quiero y está precioso y ya me vi, ¿verdad? Ese va a estar en mi oficina o ese va a estar en mi sala o en mi cuarto donde yo lo disfrute. Y hay de aquel que ponga una taza, ¿no?, de café, ¡ah!, pone algo abajo. Que por cierto, no, una historia, Lilia, mi esposa, siempre se enoja cuando pongo un vaso de agua helada o de soda o de café, pasa así en un cajón o dice, hey, y tenemos de esos cuadritos, ¿no? Hey, ponle eso ahí abajo. Y un día vimos una película de acción y la primera escena es que están como en un lugar, en una como funeraria, y alguien está tomando algo con hielo y pone la escena, así se mira una mesa y lo pone el vaso así. Y llega el otro con el que tiene problemas, es una película de acción, y le quita el vaso, le limpia, le pone el placement, ¿cómo se llama? El coaster, ¿se llama? Le pone eso, y al final de la película uno mata al otro, ¿no? Y luego, y me dice Lilia, mira, ya ves lo que les pasó a aquel por andar poniendo el vaso. Y yo, uy, qué violencia. Pero fue una broma. Entonces, tú ya viste lo que quieres, la mesita que quieres, pero si no la armas y no sigues las instrucciones, de nada sirve, lo vas a tener en la caja y te lo vas a decir, ya me vi, y no, pues nunca te viste porque nada más fue una ilusión. Aunque ahí lo tengas, aunque sea tuyo, esté en tu propiedad, tú lo pagaste con tu dinero, está en tu casa, está en tu cuarto, pero no sabes cómo armarlo, de nada te sirvió la inversión. Entonces es bueno tener el conocimiento, pero necesitamos aprender a armar las cosas que Dios nos está llamando a armar. Amén. Entonces, esas tres palabras Jesús le dijo. Cuando nosotros tenemos lo que dijimos primero, el fundamento o la aplicación práctica, necesitamos no ignorar the narrative, se dice en inglés, la narrativa, la historia, la secuencia que lleva. Porque muchas de las cosas que Jesús hizo y habló, y que son nuestros estatutos, por así decir, nuestros pilares de fe, fue a ritmo de una plática, de una conversación. No siempre fue, no todo lo habló en el Sermón del Monte, no todo lo habló en una sinagoga tras un púlpito con un scroll así. No. Muchas de las cosas que nosotros consideramos los fundamentos de nuestra fe nacieron a base de una conversación práctica de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí el fundamento, sí la aplicación personal, pero no perdamos la narrativa.
Jesús le dijo, verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Ya ves, está a punto de dar la verdad, así de describir el evangelio con puntos y comas, a manos abiertas, quitar un velo de nuestros ojos y decir de qué se trata el cristianismo. Está a punto de mostrarnos la base de nuestra fe y eso lo expresó dentro de una plática, dentro de una conversación, no X, pero por así decirlo, X. No perdamos la narrativa. Lo voy a volver a leer, el verso 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo sé que es pregunta, pero se está contestando en la misma pregunta. Y ahí nos vamos a quedar un ratito. Jesús está diciendo, ustedes quieren saber con Jesucristo en carne, en una plática, no en un sermón, no en una sinagoga, en el diario vivir. Platica con un muchacho llamado Felipe, un jovencito, y le dice, ok, o sea, yo sí quiero creer en ti. Jesús, yo quiero creer en ti. Nuestros antepasados creían en ti. Tu papá abrió el mar, puedo creer que es tu papá. Pero lo que yo no puedo creer es que seas hombre, pero que seas Dios. No entiendo. ¿Qué onda con tu vida, Jesús? Y Jesús le dice, o sea, tenemos todo este tiempo juntos y no te has dado cuenta. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Y esta es una pregunta donde inicia todo. Ahorita con el evangelismo, eso es algo que nos va a saber y al rato lo vamos a desglosar bien. Pero esta es una pregunta que tiene que haber en nuestro corazón, familia. Así como Jesús, no se le dijo en esas palabras, pero básicamente le dijo, ¿tú quieres saber cómo es Dios? Y esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Yo quiero saber cómo es Dios? Y la respuesta es, sí, pero por supuesto quiero saber cómo es Dios. Yo no me conformo con los conceptos que usted sabe y que yo sé de Dios. Se me salió el acento así medio español, ¿verdad? Es culpa del mundial. Que yo sé. No nos podemos limitar a lo aprendido nada más. Personalmente, en nuestra vida tenemos que saber, queremos, usted y yo queremos saber cómo es Dios. Yo tengo un amigo de mi barrio, el Memel, Emanuel, pero le decíamos Memel. El Memel no conoció a su papá biológico. Y como a los 18 años le llegó por ahí, era un muchacho, o sea, no cristiano, ¿verdad? Era un muchacho que vivía la vida normal, trabajador y todo, y party, lo que sea. Pero un día le llegó el rumor de que su papá estaba en Tijuana, su padre verdadero. Y le salió una necesidad de conocer a su papá. Y yo me acuerdo en una plática, yo hablé con él y yo le dije, Memel, o sea, no vayan a pensar mal de mí, no, pero en aquel tiempo cuando yo era muy joven. Y le dije, Memel, o sea, ¿para qué quieres conocer a tu papá? O sea, como en buena onda, o sea, perdón, no, pero yo le dije, ¿qué de bueno puede salir de eso? O sea, ¿para qué? Me dijo, es que tengo que saber cómo es. Y dije, ok. Y ahora, en Cristo, lo entiendo. O sea, yo soy cristiano y soy hijo de Dios y usted también. Y más o menos no sabemos cómo corre el agua en esto llamado cristianismo. Pero usted y yo podemos aprender algo de mi amigo Memel. Necesitamos querer saber cómo es Dios.
Y Jesús en esta plática le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Mira la vida de Jesús. Si tú puedes resumir 5 años, 8 años de enseñanza en esta iglesia, que por gracia de Dios y qué privilegio de predicar la palabra, pero si puedes resumir, ¿qué tanto decía Obed? Esto. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Mira a Jesús. Así es Dios. Así es Dios. Así Dios vive, así Dios habla, así Dios sana, así Dios restaura, así Dios salva, así Dios libera, así Dios levanta, así Dios regaña, así Dios restringe, así Dios. ¿Cómo? Como Jesús. ¿Sabe? Hay sectas con ideas muy equivocadas que dicen que el ser humano podemos llegar a ser como Dios. El error es que Dios se hizo como nosotros. No hay necesidad de que yo me tenga que hacer como Dios, porque para salvarme, Dios se hizo uno de nosotros, en la persona de Jesucristo. Y Jesús voltea con Felipe y le habla por nombre. Dice, ¿cuánto tiempo hemos estado juntos, Felipe? ¿Sabes? O sea, esa pregunta nos tiene que mover algo. ¿Cuánto tiempo más? Para darnos cuenta que como es Dios, es Jesús. Y como es Jesús, es Dios. ¿A quién se parece Dios? A Jesús. ¿Y a quién se parece Jesús? A Dios. Zoe, ¿a quién se parece más? ¿A tu familia o a la familia? Está bien campechaneada, ¿verdad? Ya la he visto. Tiene tus ojos, pero la sonrisa de él aunque parece que tiene los ojos de los dos, uno de cada uno, ¿no? Dices que ahorita que el que volteaste tiene la miradilla también tuya. Bueno, pero te han dicho, tu hija te parece a ti. Fíjate, Zoe se parece a Rosy, pero Rosy también se parece a Zoe. ¿Verdad? Dices, ay, qué sencillo. Sí. Zoe se parece a Greg, pero Greg también se parece a Zoe. Y dijo Jesús, ¿quieres saber cómo se ve Dios? ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Quieres saber cómo ama Dios? Mira a Jesús. Mira a Jesús colgado en un madero. Mira a Jesús sepultado de una manera injusta, cargando los pecados de toda la humanidad. Míralo en su resurrección gloriosa. Míralo en su ascensión, pero no nada más en la obra en sí de la cruz, pero mira los pasos que dio, mira las palabras que dio, míralo en su humildad. Así es Dios. Así es Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto es lo que llamamos en esta iglesia y en muchas partes, pero se lo tengo que volver a decir una vez más. Juan 14:9. Cristología. Es que yo escribo en lenguas. Génesis 1, por favor. Génesis 1. Uy. Falta y se agüiten. Génesis 1, verso 1 y 2. El otro martes, bueno, no les voy a dar un adelanto, no falten, porque quiero enseñar algo
en relación con esto. Génesis 1, 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, no pierda Génesis 1 y vamos al Juan 1. Rapidito. No pierda Génesis 1, aunque quiera uno no pierde Génesis nunca, ¿va? Juan 1. ¿Cómo empieza Génesis 1? ¿Qué son las primeras 3 palabras? ¿Y cómo empieza Juan 1? Igual, ¿verdad? En el principio. Juan es otro Génesis. El Evangelio de Juan es otro Génesis. Déjame le digo por qué. Ahorita que lo apunte y eso, bueno, me volteé a ver porque le quiero enseñar. Predico con las manos también. Como artes marciales. La Biblia no es cronológica. La Biblia no, o sea, cuando yo estaba chiquito yo creí que primero se escribió Mateo y luego después Marcos y luego Lucas y luego Juan y luego los Hechos. No es así. El Evangelio de Juan fue el último libro de la Biblia. Fue el último, no nada más Evangelio, fue el último libro escrito de las Sagradas Escrituras. Dice Obed, ¿y eso qué tiene importante? Es relevante por esto. Porque Apocalipsis fue antes que Juan, históricamente. Entonces, todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, Marcos y Lucas, es lo que le llaman los evangelios sinópticos, porque se parecen. Y todos empiezan, ¿verdad? David, hijo de Das, y luego la genealogía, se me olvidó la genealogía ahorita. Jesús, hijo de José, ahí no le fallo, ¿no? Y de María. Y todos en Mateo, Marcos y Lucas empiezan así. Pero Juan, parte de los evangelios, empieza diciendo como Génesis, en el principio. Y dice, en el principio era, ¿qué? El verbo. Juan 1:1. En el principio era el verbo. Esa es la palabra griega, el logos, o la palabra. En el principio era el verbo. Dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Diga conmigo, el verbo era Dios. La palabra era Dios. Más adelante dicen que esta palabra, este verbo, se hizo carne y anduvo entre nosotros. Y obviamente está hablando de Jesús. Amén. Ahora sí, vámonos a Génesis 1. Juan no pudo hablar de Génesis, Juan no pudo iniciar el evangelio de Juan como todos los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, porque él vio algo que los demás apóstoles no vieron. Él vio Apocalipsis. El mismo que escribió el evangelio de Juan es el mismo Juan que escribió Apocalipsis. Entonces él vio algo diferente. Todos vieron la genealogía. Pues este bebé nació en, nadie sabe exactamente cuándo, ¿no? Pero todos sabemos la historia. Y todos dijeron, este es hijo de este viene de aquí, este viene. Pero Juan, acuérdense, vivió el Apocalipsis, vivió la revelación celestial. Entonces él no puede empezar con una genealogía terrenal, biológica. Juan inicia con una genealogía celestial. ¿Y cómo empieza su libro? En el principio era el verbo. Ahora, cuando dice en el principio era el verbo, no nada más quiere decir que en el principio estaba Dios. Ahí lo que nos está diciendo es que el principio era Dios, era el verbo. Entonces el principio del cual está hablando Génesis no nada más es un comienzo, es una persona. ¿Y cómo se llama esta persona? Así es. Ya viendo todo ese rollo, vamos a leer el verso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, diga conmigo, el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
vamos a ver algo de la operación del Espíritu Santo. Tenemos que ver que el Padre, el Creador, creó todo. Dice, en el principio creó Dios los cielos. Entonces Dios fue el creador, pero cuando dice en el principio no es tanto cuándo lo creó, pero en quién lo creó. Entonces Dios Padre y Dios Hijo trabajando, ¿ok? Porque Él es el principio, Jesús. Pero luego dice que el Espíritu Santo se estaba moviendo. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos desde el principio. Los tres en uno y uno en tres. Y se está moviendo el Espíritu Santo. Pero aquí está donde quiero aterrizar por fin. Ya no quiero confundir más gente. Dice que la Biblia que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se estaba moviendo en un lugar oscuro donde había tinieblas y donde estaba desordenado. ¿Qué parece? Nuestras vidas sin Dios. Pero la gracia de Dios va más allá que nuestro pasado. Porque la Biblia me dice desde el principio que donde había caos, donde había soledad, donde había ansiedad, donde había necesidad, donde había oscuridad, donde había confusión, ahí es donde Dios se mueve. Dios no se espanta de nuestras debilidades. Dios es fiel y justo para ayudarnos en medio de nuestra debilidad. Dios no se espanta y no se admira de la oscuridad de la raza humana. Se acerca en gracia para transformarnos y hacernos nuevos. Desde el principio nos muestra el carácter de nuestro Dios. ¿Dónde se movía el Espíritu Santo? La tierra estaba desordenada y vacía, y ahí se movía el Espíritu Santo. Es lo que llamamos neumatología, empezando con una P. Neumatología. Ahora, eso los hombres van a saber, pero también las mujeres, ¿no? Pero, ¿qué es un neumático? Una llanta. Y un neumático se llama así, neuma, por el aliento, por el aire. Por eso se llama neumático. Y cada vez que se habla del Espíritu Santo en la Escritura, no cada vez, pero la mayor de las veces, hay varios elementos que se mencionan. Por ejemplo, si usted está hablando acerca del reino de Dios y alguien le menciona el fuego, ¿usted en quién va a pensar? En el Espíritu Santo. Si usted piensa como en Hechos, que dice, y hubo un sonido como de un viento recio. Si le dicen, hubo un viento de la presencia, ¿usted en qué piensa? En el Espíritu Santo. Cuando Jesús dice cosas como de tu interior correrán ríos de agua viva, y hablamos nosotros de los ríos de Dios, ¿en qué piensa uno? En el Espíritu Santo, en la presencia de Dios. Entonces, estos elementos, agua, viento, fuego, siempre están conectados a la presencia en la Biblia, ¿se han dado cuenta? Y en nuestras vidas también hablamos así, no, es que estaba la presencia de Dios, hubo fire, ¿verdad? Decimos, hubo fuego, eran ríos de pureza, eran ríos de sanidad. ¿Por qué? Porque se relaciona el Espíritu Santo. Jesús mismo, cuando habló de la presencia del Espíritu Santo, habló de estos tres elementos, de fuego, de agua, ¿y de qué más quedamos? Fuego, agua y viento, gracias. Y viento. Ahora, por eso se llama neuma. Cuando el Espíritu Santo es mencionado en el Nuevo Testamento o en el Antiguo, la palabra en griego es neuma, el neuma de Dios, la presencia de Dios, el aliento de Dios. Entonces, al estudiar neumatología es estudiar la teología del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Si yo les pregunto, si yo le pregunto, hermano Plazola, ¿quién es el Espíritu Santo? En una palabra que usted me pudiera decir. No oigo. Viento, dijo.
reina. ¿Quién es el Espíritu? Ahí, ya. Yo creí que iba a durar más, pero ya. Ahí. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza cósmica, no es una vibra. El Espíritu Santo es Dios interactuando con nosotros. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por eso es importante el mover del Espíritu Santo, porque es como Dios interactúa con nosotros. Es como Dios se mueve entre nosotros. Hasta ahorita una pregunta, ¿alguien? ¿Alguien que quieran? ¿O quieren que repita algo? Todo lo que dije lo repito otra vez. No es cierto. No me voy a acordar porque lo acabo de inventar todo lo que dije. No, no es cierto. Bueno, le seguimos. Al rato, denme unos 5 minutos más y le prometo que nos vamos a poner bien prácticos, ¿eh? Pero siempre me gusta dar una buena perspectiva bíblica antes de entrar en el manos a la obra. Adelante. No lo mencioné, pero fue Moisés. Ajá. Pero el autor de toda la Biblia, nosotros sabemos quién es, ¿verdad? Qué padre, nos dio el libro y nos dio la presencia. O sea que nosotros no aprendemos de lejos, aprendemos con el maestro en casa. Efesios 3:21. Efesios 3:21. Dice, Efesios es una carta, una epístola a un pueblo, una iglesia que estaba en Grecia. Lo más probable es que Pablo estaba en la cárcel por predicar la palabra cuando escribió esto. Alrededor de Hechos 18 se escribió la carta, la epístola a los Efesios. Y cuando termina el capítulo 3, que originalmente la Biblia no tiene ni capítulos ni versículos, pero aquí gracias a Dios nosotros lo entendemos mejor así. Termina con este saludo, dice, a Él sea la gloria, no es cierto, no dice así. Dice, a Él sea gloria en la iglesia. Diga conmigo, en la iglesia. En Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero hablar rapidito de las edades y de los siglos y ya entramos al asunto. Edades, me gusta la palabra en griego, ions, es eras. Y quiere decir que el poder de la gloria de Dios traspasa generaciones. O sea, lo puede bendecir a usted y a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y todas sus generaciones hasta que Cristo vuelva. Amén. Pero cuando dice, y por los siglos de los siglos, usted reconoce, eso es lenguaje celestial, ¿verdad? En Apocalipsis dice mucho, por los siglos de los siglos. Entonces está hablando que la gloria de Dios sea la gloria a Dios en la iglesia por todas las edades, por todas las generaciones, pero también por los siglos, en esta vida y en la vida venidera. Pero lo que quiero hablar yo hoy es esto que dice, gloria a Él en la iglesia. Doxología. Doxa, las primeras 4 letras es gloria. Gloria, la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Bueno, si nos preguntan
a uno de nosotros vamos a sentir pues como cuando sentimos a Dios, la presencia de Dios, como cuando en el Antiguo Testamento, en el templo de Salomón entró la nube de la presencia y sí, eso es la gloria de Dios, pero no nada más es eso. La gloria de Dios es los atributos de Dios expresados. Por ejemplo, alguien que le tengo confianza, pero tampoco los quiero avergonzar. Annalise, ven, pásale. Vamos a dar un ejemplo contigo. Un aplauso a Annalise para que se anime, por favor. Y voltea para allá. Los que conocen un poquito a Annalise, porque no la conocemos mucho, sí, pero los que conocen algo de Annalise, si alguien puede describir, empezando por una persona, una palabra que para usted describa Annalise. Fidelidad, fiel. ¿Alguien más? Amigable, wow. Buena onda. ¿Cómo? Cariñosa, muy bien. Sí, alguien, crecimiento. Hoy todo eso eres. Trabajadora. Y ahora vino bien fashion, eso es otro de sus estrategias. Sí, te estás juntando con la cara, te está discipulando. Muy bien, gracias, puedes sentarte. Gracias, Annalise. Ok, esos son los atributos de Annalise. ¿Y por qué los sabemos? Porque los expresa. Esa es su doxa, esa es su gloria. Así ella se manifiesta con nosotros, su familia en Cristo, y con los que no son familia en Cristo también. Ahora, Annalise, también sabemos que como todos tenemos también nuestro lado que, ¿verdad? Pero hoy no vamos a hablar de ese lado, hoy no. ¿Alguien más? Escoge tú. ¿Qué? No, no es cierto. Esos son sus atributos, esa es su doxa, eso es esencia, eso es quién es ella. ¿Y por qué le sale tan natural? Porque así es ella. Ella no se tiene que forzar a ser amigable, porque ella así es. Ella no se tiene que esforzar tanto en ser fiel, porque ella así es, así la hizo Dios. Doxología es estudiar los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? En expresión. Ahora, voy a hacer una pregunta. Imagínate que usted tuviera aquí ya empezamos. El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Supongamos que aquí usted tiene a Jesús parado y usted puede describir. Alguien que me diga una palabra de cómo es Dios. Amor. Humilde, wow. ¿Alguien más? Perdón. Amor. Fiel. ¿Te pareces a Dios? Annalise. Poderoso. Justo. ¿Alguien más? Uno más. Consolador. Esta es la doxa de Dios, la gloria de Dios. Pero aquí Pablo en el saludo o al despedirse dice gloria o doxa a él en la Dios es bueno, fiel, justo, poderoso, perdonador, amor, humilde. Eso y 1,000,000 de cosas más en nuestro Dios, ¿verdad? Gloria doxa, los atributos de Dios. En expresión. Y dice el apóstol Pablo, doxa o gloria a Dios en la
a través de quien Dios manifiesta sus atributos. ¿Quién nos va a enseñar si Greg y Rosy son buenos padres? Y bien que lo son, porque yo los conozco de cerquita. Pero ¿dónde se va a manifestar eso? Con Zoe, con su hija. ¿Cómo nos va a creer el mundo que Dios es bueno y humilde y justo? Por sus hijos. Gloria a Dios en como diría el hermano Jim Hodges, tag you're it. ¿Cómo se traduce eso? La traes. La roña. No, ahora soy bien feo. Pero si había uno que era roña, ¿no? La traes. ¿Sí, no? La traes. La traes. ¿Cómo el mundo sabrá que Dios es bueno y justo y humilde y santo y perdonador? Gloria a Dios en porque ahí es donde Dios confía su gloria. Ahí es donde Dios manifiesta su gloria. Y lo que le da más gloria a Dios no es nada más que conocemos sus atributos, pero que los hemos experimentado. Porque usted y yo somos gente que llegamos a Cristo con necesidad de perdón. Amén. Con necesidad de conocer la humildad. Con necesidad de amor de verdad. Llegamos a Dios con la necesidad del poder, de la justicia, de la fidelidad, de la bondad, de la humildad, del amor de Dios. ¿Verdad que llegamos en necesidad? Pero ahora nosotros, por su Espíritu y por su palabra, cargamos al Espíritu Santo. Los atributos de Dios. Y gloria a Dios en la iglesia no nada más es que, bueno, es que ahora sí vivimos. No, es que tenemos una historia porque no siempre vivíamos así. No siempre sabíamos cómo perdonar. No siempre sabíamos cómo amar. No siempre caminábamos en humildad. Oh, yo tengo una historia con mi Dios. Y usted también, y tiene que ser conocida. Esto no es para gente perfecta. Esto no es para gente que juega de santurrona. Esto es para gente que ha sido quebrantada por el poder de la presencia de Dios. De muerte a vida. Y tú tienes una historia con Dios. Tú tienes una gloria, una doxa con Dios. Que nadie te puede quitar. Que ningún filósofo con PhDs puede negar. Doxología. Ahora, preguntas, respuestas, pipitorias, cacahuates. Me antojaron. Garapiñados. ¿Quién saben quiénes son los garapiñados? Son como cacahuates, pero vienen así, ¿no? Ah, sí, los que trae usted. Pasó, mi hermano. Lo estamos esperando. Pero el día del padre trajo Snickers. Y se me había olvidado, hermano. Ya ves que lo eché a la mochila. Y se me había olvidado. Y al otro día estaba yo cuidando a mis hijos. Pues ahí me dejaron mi mujer con mis hijos, ¿no? Y estaba yo ahí que me acuerdo. Tengo un Snickers. Need a break? Grab a Snickers. A la gloria y honra. Ok. Mateo 3 y Mateo 4. Vamos a estar viendo los dos. Mateo 3, 1. Y luego vemos Mateo 4. Mateo 3, 1 y 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. Si usted marca su Biblia, hágame el favor y marque esa palabra arrepentíos.
Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Iglesia, ¿sabe por qué se acercó el reino? Porque el rey se acercó. Si Dios está cerquita, entonces su dominio está cerquita. Si Dios está cerquita, vino con torta bajo el brazo. Mateo 4:17. Aquí ya no es Juan Bautista, pero es el mismo mensaje. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ellos vienen y traen este mensaje de arrepentimiento. Pero este arrepentimiento no es un arrepentimiento como el que usted y yo estamos acostumbrados a hablar. Esta palabra es una palabra metanoia, lo voy a escribir. Metanoia. Este arrepentimiento es diferente. Si hay un cambio de dirección, si hay un cambio de vida, pero va más allá que las lágrimas, y va más allá que la condenación, y va más allá que la culpa. Metanoia trae un cambio duradero, un cambio creciente. Metanoia. Esa es la palabra arrepentíos o arrepiéntanse. Metanoia quiere decir, meta es cambio, noia es pensar. Metanoia o arrepentimiento es cambiar nuestra manera de. ¿No se ha dado cuenta que hay gente que tiene tiempo en la iglesia, pero no logra cambiar su vida? ¿Han visto eso? ¿Por qué? Porque no ha cambiado su manera de. Y hay gente que tiene poco en la iglesia y parece que traen turbo. ¿Por qué? Porque esa persona cambió su manera de pensar. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, difícilmente vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Dios no está desconectado de nuestro cerebro y de nuestro cosmovisión, world view. Viene Juan el Bautista, porque él lo predicó primero, y trae el mensaje de metanoia. Arrepentíos, porque la revolución ha llegado, el avivamiento ha llegado, el reino está al alcance. Eso es el mensaje que llevan ustedes a las casas. Aunque no les están diciendo arrepiéntanse, ustedes están llegando y están tocando, les están abriendo y les están diciendo: Dios está cerca. El reino se ha acercado. Y desde que usted llega a los parámetros de esa casa y así, ¿verdad? Le da la vuelta al zacate y entra por el driveway, el reino cada vez se acerca más hasta que llega a la casa. Ese es el mensaje de Cristo. Pero no nada más decir, es enseñar a una generación a cambiar su manera de pensar. Porque si cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir. Ahora, no queremos cambiar la gente a la manera de pensar nada más. Pues ahora tienes que pensar como yo y hacer eso como yo y vestir como yo. No. Porque lo que el reino vino a hacer es traer libertad a los cautivos. Y toda secta se caracteriza, una secta se caracteriza con brainwash, con tener a todos en temor, ¿verdad? Cambia tu manera de pensar y vístete como yo, y hazte como yo, y sea así, y seas así, y cumple estos pasos, y vete a este cerro, y ya una vez que tengas esto, entonces ahora sí ya estás como en el club, ¿verdad? Mientras no, Cristo jamás, lejos de Jesús, lejos. Jesús vino a cambiar nuestra manera de pensar, pagó un precio muy alto por darnos la mente de Cristo, y es una mente libre, no libertinaje, no una mente cochambrosa, porque usted y yo sabemos que una mente cochambrosa trae esclavitud, no libertad. Amén. Una mente, los que hemos batallado con pensamientos que no son de bien, sabemos que los que pensamos, los que hemos pensado mal, nos tienen esclavitud. Pero cuando viene la presencia de Dios a nuestra vida y la sangre de Jesús,
toca una vida y la transforma de muerte a vida y se empieza a alimentar de la presencia y de la palabra y de ser parte de la familia de Dios, Dios empieza a transformar la manera de pensar de esa persona, y no a nivel secta donde sigue estos pasos, sino ve la libertad que hay, los atributos que hay de Dios en la iglesia, y ve a gente fiel, y ve a buenos padres, y ve a gente que no tira rollo nada más, pero que creyó este libro y contó con el Dios de este libro y ahora vive el libro, no nomás lo cuenta, porque para contarlo cualquiera. Familia, las palabras se las lleva el viento, pero una mente transformada trasciende generaciones. Estamos viviendo un tiempo donde los muchachos de ahora están acostumbrados a pensar, no a pensar por su propia cuenta, porque tienen toda la información a un dedo de distancia, toda la información. ¿Y tú crees que si vamos a llegar con una filosofía religiosa con ellos van a cambiar? Ellos necesitan, y lo que nosotros necesitamos es ver el poder del amor de Dios, que ama al que menos lo merece. Eso es el evangelio que predicamos. No un museo de gente disque perfecta, sino decir, yo también me sentía una basura, pero Dios me levantó de ahí. Yo soy un testimonio vivo del amor y del poder de Dios. Quiero hacerle una pregunta, pero usted va a apuntar dos respuestas. Y puede ser tan cortita como una palabra. Y yo le quiero preguntar dos cosas que usted quiere ver en Manantiales de Vida en los próximos 5 años. ¿Ok? Le voy a dar 5 minutos. Dale. Dos cosas que usted quiere ver en Manantiales de Vida en los próximos 5 años. Para esta iglesia. Son 3, pero o sea, son 2 y 2 en una, ¿verdad? Sí. Una de ellas es el crecimiento, no nada más espiritual. Quiero ver en esta iglesia el crecimiento de gente. Quiero que venga mucha gente a Manantiales de Vida. Quiero que a corto plazo haya 200 personas firmes. A corto plazo. A largo plazo, no a largo, o sea, estoy hablando ya de entrando en años. Me gustaría ver más que eso. He sacado las cuentas ahorita que están yendo a las casas y los grupos en casa y eso. Y si Manantiales de Vida es una iglesia de 1,000 personas, a cada persona de Caléxico le llega el evangelio una vez por semana. Esta iglesia puede transformar esta ciudad. Déjame decirlo así, esta iglesia va a transformar la ciudad. Yo quiero que se vea y se la crea. Esa es una. La otra es que quiero que sea una iglesia, lo que ha sido, pero que crezca. En Dios siempre hay lugar para crecer, ¿verdad? Uno nunca se puede limitar en Dios. Quiero que sea una iglesia que se disfrute mucho venir aquí. Que sea un lugar donde la gente disfrute. Que aunque el mensaje sea un mensaje fuerte, que la gente diga por la gracia de Dios, necesitaba ese coscorrón. Yo quiero ver que la gente quiera estar aquí. Quiero que sea ese tipo de iglesia. Ya acabé. ¿Nos despides con oración?